En lo que va del 2019, no es desconocido que los rendimientos del principal commodity de exportación del país ha sufrido mermas, tanto en zafra como en safriña. Después de las pérdidas ocasionadas por las sequías, los productores tenían esperanza de recuperarse en la safriña, pero la realidad es que hoy se encuentran en una situación complicada, ya que los rendimientos de esta fueron también afectadas por condiciones climáticas extremas. La situación de nuestra campaña de soja en este momento, estamos en la pausa sanitaria en el campo, ya se terminó de levantar la safriña. Ahora estamos esperando al mes de septiembre, donde nuevamente se va a plantar masivamente la zafra grande para el año que viene. Más de 3 millones de hectáreas son los que se plantan, así que esperemos confiados en poder revertir un poco la situación de este año, que la vimos un poco golpeada al inicio, sobre todo en la soja tempranera, por la sequía de allá de los meses de diciembre y enero. Eso nos castigó bastante y hemos tenido una merma de producción comparado con el año anterior de aproximadamente 1.300.000 toneladas. Eso es algo que quisimos tratar de recuperar con la safriña, pero la safriña también tuvo sus inconvenientes, sus bemoles, así que bueno, estimamos la zafra final este año en alrededor de 9 millones a 9.200.000 toneladas, 1.300.000 toneladas menos con relación a la campaña anterior. La soja safriña, lo que se sembró en enero salió con resultados un poco mejores. Lo sembrado ya en febrero no llegó a 1.000 kilos por hectárea. Todavía no tenemos los números consolidados. Hubo mucha lluvia entre abril y mayo, complicó la calidad de granos y la producción está por debajo del año pasado, los ingresos están por debajo del año pasado, y eso tiene su impacto en el crecimiento de la economía paraguaya, que se estimaba en un 4%, ahora hay gente que estima en 2 y menos del 2%, efecto del problema del campo. Bueno, la soja en la zafra sabemos que no culminó una buena campaña, fue una campaña con muchos problemas, falta de lluvia en diciembre, enero, afectó los rendimientos. Eso hizo que se produzcan 2.400.000 toneladas menos que el año pasado, eso es un 23% de caída, y a eso se le suma el conflicto comercial Estados Unidos-China, que en la parte de precio afectó fuertemente con una caída de 20% del precio. La suma de los efectos de esas dos variables hace que se estime un ingreso de 1.300 millones de dólares menos que el año pasado. Es decir, vendemos menos mercadería a menor precio y eso significa menos ingreso de plata, y un mal año económico generalmente en Paraguay está relacionado con una mala cosecha, como fue este año. La economía nacional ha sufrido un duro revés, con casi 800.000 toneladas menos de soja que se exportaron de enero a mayo de 2019 con relación al 2018, lo que representa aproximadamente 550 millones de dólares menos, que dejan de entrar a nuestro sistema económico. No, sin duda que está impactando en la economía, es menor cantidad de divisas que entran, 1.300.000 toneladas, estamos hablando de 500 millones de dólares aproximadamente que dejan de entrar en concepto de divisas comparado con el año anterior, y eso por supuesto que se trasluce en menos viajes de camiones, en los hilos con unos márgenes mucho más apretados, también por consecuencia del precio. Realmente han recibido menos dinero y eso hace que se ajusten los cinturones, y lo que se quería de repente gastar o se tenía previsto reinvertir va a tener que esperar al año siguiente. Y aquellos compañeros productores que se han visto
desfavorecidos con su zafra, con su cosecha, ver los mecanismos para poder refinanciarles, que ya se está viendo a través de todo el sistema bancario financiero y de los grandes importadores de insumos, como las grandes agroexportadoras, están refinanciando ya aquellos que no pudieron llegar a cumplir. Así que estamos dando vuelta la página como siempre, van a quedar deudas que se van a saldar ahora en los próximos 2-3 años seguramente, pero con buenas cosechas todo es nuevamente mirar con optimismo hacia adelante. Mucha gente dice que la agricultura no aporta nada, pero en realidad esos 2.400.000 toneladas menos de producción son casi 90.000 viajes menos. Eso es más de 40 millones de dólares en flete que los camioneros no tienen en la plata que el año pasado tuvieron en su bolsillo, este año no van a tener. Eso se restringe el consumo de combustible menor, hay una caída en la venta de combustible importante, hay una caída en la venta de maquinaria, hay una desaceleración en el comercio, porque los productores también compramos ropa, compramos electrodomésticos y en este momento, en un año que los números no cierran, la gente es más cautelosa con sus gastos y al no haber la plata no se gasta. El Banco Central del Paraguay y el Gobierno Nacional han tenido que intervenir en esta situación, ya que los productores, al no poder honrar sus deudas, han solicitado a estos una refinanciación, para así poder encarar la zafra que inicia en los meses de agosto-septiembre. Asimismo, el Banco Central del Paraguay deberá tomar previsiones para evitar que esta baja considerable de divisas tenga un mayor impacto en la economía local. Bueno, eso desde enero nosotros vinimos trabajando. En abril ya se consiguió una primera resolución del Banco Central. El gobierno está en el lado por el lado de las regulaciones, está generando un escenario más favorable para la refinanciación. Salieron 3 resoluciones del Banco Central más un boletín aclaratorio y eso está encaminado y está en marcha. Lo que sí, el otro desafío tenemos es que haya financiación suficiente para sembrar en septiembre en la próxima campaña, porque de esa campaña depende el resultado del año económico 2020. Si conseguimos sembrar bien, cuidar bien y cosechar bien, un buen rendimiento, creo que va a empezar a verse la luz al final del túnel. Ojalá el tiempo acompañe y podamos tener una buena cosecha el año que viene. Con eso vamos a empezar a recuperar la economía. En cuanto a los destinos de la soja de exportación, Argentina sigue posicionándose como principal mercado, con casi 70% de la soja. Rusia y la Unión Europea comparten los siguientes peldaños, seguidos por Brasil, que ha incrementado la compra de la oleaginosa, ya que esta, junto con Argentina, tienen como destino de su producción el mercado chino. Mercados como Israel, Turquía y Líbano se ubican entre otros compradores en escalas menores. Este año nuevamente Argentina está siendo el que lidera la campaña de compras. Yo creo que está cerca del 65% aproximadamente de las compras de la soja en grano se están yendo al mercado argentino. El año pasado, por una razón de que habían tenido una sequía importante en Argentina y una merma muy grande en la producción, entonces necesitaron nuestro grano, y este año por una razón de nuestra buena calidad, nuestro grano es requerido en ese país para mejorar su propia soja. Entonces, comparado con Unión Europea, comparado con otros destinos donde solemos también exportar,
Argentina es el que mejor está pagando en este momento y por eso se va nuestra oleaginosa hacia ahí. El protocolo fitosanitario para negociar con China está pendiente de elaboración. A través de la Cámara hemos hecho 2 viajes ya a China, hemos conversado con las autoridades chinas para tratar de abrir ese mercado, pero hasta ahora tenemos una barrera que es la barrera fitosanitaria, donde todavía no nos han respondido desde allá. Y después razones como son de público conocimiento también, que hay razones políticas de por medio, que eso tiene que opinar más la Cancillería que nosotros. En el mes de mayo se inició la exportación del maíz zafra 2019. En números comparativos a mayo de 2018, se ha logrado incrementar las exportaciones en casi 58.000 toneladas. Esta situación se debe principalmente a que Brasil inicia su cosecha un poco más atrasado a lo que es en nuestro país, requiriendo esto una fuerte demanda de los granos nacionales. El maíz está en pleno desarrollo, la cosecha está viniendo bien, rendimientos, hemos tenido maíces de 7.000 kilos, de 4.000 kilos, yo creo que vamos a tener una media que va a estar entre 4.000 kilos aproximadamente, estamos hablando, o más, 5.000 kilos yo creo que va a ser la media, y vamos a tener una producción de aproximadamente 4 millones de toneladas, estamos esperando nosotros. Lo que está bueno también es que se abrió la exportación de maíz, se están llegando a los precios que pretende el productor acá, está más rentable está en este momento y los precios están acompañando, así que se está exportando, las exportaciones comenzaron a salir ya y esperemos tener esa buena campaña, que se termine de cosechar y que la calidad sea de exportación y nos permita sacar ese maíz al mundo también, y guardando la parte que necesita también acá el país, sobre todo para las plantas de etanol que consumen una buena cantidad de la producción. Bueno, el año pasado el maíz tuvo un rendimiento razonable, digamos, el trigo salió muy bien, se recuperó porque el año anterior tuvimos las 700.000 toneladas, en el 2018 pegó un salto a 1.300.000 toneladas, pudo exportarse otra vez, un volumen interesante. Este año el maíz está en plena cosecha. Los resultados que están saliendo son auspiciosos, son buenos rendimientos para el que usó tecnología alta. El que usó tecnología media está con rendimiento intermedio, pero también razonable. El precio tuvo un pequeño repunte que también oxigena. Creemos que el maíz va a ayudar a generar algunos recursos que no estaban previstos con este desempeño que está teniendo. En cuanto a las exportaciones, el principal destino de nuestro maíz sigue siendo el Brasil con el 80%. El 20% restante se ha enviado a Uruguay. La demanda de importación de este último está en aumento, ya sea como granos o como etanol. Brasil sigue siendo, pero también se están viendo operaciones a través del río Paraguay. Tenemos más de 50 mercados abiertos a nivel internacional. Es una cuestión de precio, Brasil paga mejor, es como el caso de la soja con Argentina. En este caso, en el maíz, Brasil por su cercanía es el que mejor paga, por su logística, y bueno, el maíz está yendo a Brasil, a distintos destinos. Chile es uno, a Perú también, y están viendo también algo de norte de África. Hay varios destinos en los cuales tengo entendido que está yendo ese maíz. Creemos que sí que se puede aumentar el área de maíz el año que viene. Si las condiciones del clima dan y el precio acompaña, se tiene que aumentar. Este año se plantó mucho maíz. Como ya habíamos visto, el incremento que sufrió en las exportaciones el trigo en 2018 fue enorme, pero nuevamente, para lo que va del 2019, se espera una nueva reducción en la producción de este cultivo, principalmente debido a los precios del mismo. No estamos dentro de los niveles deseados que nosotros esperábamos tener
más de 600.000 hectáreas plantadas, estamos apenas en 400.000 hectáreas plantadas. Hubo unas zafras que no dio bien el trigo y tampoco el precio, entonces eso desanimó bastante al productor, pero este año estamos alrededor de 400.000 hectáreas y por ahora está en plena etapa de desarrollo de la planta y confiemos en no tener heladas, que es una de las cosas que más perjudica al trigo, y bueno, veremos cómo se sigue desarrollando. Los valores que se manejaron en 2018 de aproximadamente 423.000 toneladas, este año se ve bastante reducido, ya que las estimaciones hablan de que no se han sembrado más de 450.000 hectáreas del cereal. Sí, influye mucho el tema precio, por supuesto. Y también porque el productor quiere ya sembrar muy temprano la soja, a inicio de septiembre ya quiere sembrar la soja, entonces choca el trigo con ese deseo del productor de empezar a sembrar temprano. Entonces prefieren hacer una cobertura con otro tipo de producto o algún abono verde, ponen ahí, van directamente a soja en lugar de hacer el trigo. Pero estamos incentivando a través de la Cámara, que fue pionera en esto de desarrollar las calidades de trigo y de las semillas, estamos incentivando de manera muy insistente a los productores para que sigan plantando trigo. Necesitamos para nuestro consumo y también nos gustaría ser un jugador a nivel internacional también en la exportación, pero por ahora no lo estamos pudiendo lograr, siendo el único país, creo yo, subtropical que planta ese cereal. Los precios internacionales siguen totalmente volátiles, principalmente por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pero en contrapartida, esto está llevando a que se valoren más los productos del Mercosur, como es el caso de la soja. En cuanto al precio del maíz, Brasil está pagando un precio mucho más competitivo que el precio Chicago. Bueno, los precios nosotros no manejamos, tomamos precios, usamos Chicago como referencia y Chicago está afectado, el mercado de Chicago está afectado por el conflicto China-Estados Unidos. El que China le haya aplicado un impuesto de 25% a la producción americana hizo que el mercado baje un 25%, no por razones de oferta-demanda, sino por razones de la guerra comercial. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos 25% menos de precio. El productor americano está siendo subsidiado, hay 12.000 billones de dólares que el gobierno pone, 73 dólares por tonelada le paga, así que ellos no están sintiendo el impacto del problema con China en el tema precio. Ahora, en cómo redireccionar comercialmente a otros mercados, sí, significa un ajuste para ellos, pero no en precio. Nosotros tenemos ajuste en precio, producción baja y es más, tenemos el agravante que nosotros no accedemos directamente a China. Paraguay está de espaldas, comercialmente de espaldas al mayor mercado del mundo. Y eso es algo que no tiene lógica. Y estamos comprando casi 8.000 millones de dólares al año de China y no podemos venderle. Es un contrasentido. Claro, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que son los dos que están manejando el mercado, después por supuesto Sudamérica con las exportaciones de Brasil y de Argentina supera a Estados Unidos, pero igualmente es un jugador muy importante Estados Unidos, está primero o segundo ahí junto con Brasil en la producción de soja, hizo que
tuviéramos vaivenes al principio favorables. El año pasado habíamos tenido favorables en la cuestión de precios, pero después se nos vino también la incertidumbre que da esa pelea, nos trae nerviosismo en el mercado y eso no es bueno. Entonces el precio estuvo por debajo de los niveles que nosotros queríamos. Aparte de eso, tuvimos por suerte el mercado de Argentina que se abrió para nosotros, porque si no hubiésemos estado en problemas, porque los mercados tradicionales a los que solíamos nosotros exportar lo ganó el Estados Unidos con su soja, que la vendía más barata al no poder entrar en China. Entonces toda una pelea que hasta ahora no tiene un final y tampoco tiene un final predecible. Entonces tenemos que seguir atentos a esa situación, somos tomadores de precio y ver cómo nos manejamos en esas aguas que hoy no están tan calmas. Entonces el precio comparado con el año pasado estuvo por debajo, sí, estuvo un 25-30% por debajo de lo que había sido el año pasado ese precio. Y eso también afecta al bolsillo del productor. Bueno, creo que es un tema más complejo que eso, sí, desde el punto de vista comercial no es el problema es más geopolítico y de intereses de otro tipo, ¿verdad? Y en este momento tal vez ni Taiwán sea tanto problema, a lo mejor hasta más problema es la relación con Estados Unidos, que está en conflicto con China, y nosotros nos mudamos, puede generar problemas. Es una cuestión que tiene que manejar nuestra diplomacia y nuestra política de gobierno y de Estado, a ver cuál es la mejor forma de que Paraguay pueda ir abriendo mercado, y un mercado tan importante como el chino. Capeco viene desde hace años instalándose en el Chaco con parcelas demostrativas, con estudios que estamos haciendo. Tenemos convenios con las universidades de Estados Unidos, inclusive con el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos tenemos un convenio en el cual nos permite estudiar esas variedades de semilla que estamos plantando en el Chaco. Vemos que el granito, el bichito prendió, y hoy ya hay mucha más gente que está arriesgando a plantar. Como bien decís, son aproximadamente entre 30 y 40 mil hectáreas ya que fueron plantadas. Creemos que se va a seguir apostando a esa agricultura, pero el Chaco es difícil, es muy difícil por el clima, por el suelo. Todavía estamos con muchos estudios de suelo y va a llevar varios años más establecer esas variedades que sí podrían resistir tanto a la sequía como al efecto de suelo y la temperatura. Entonces es un desafío muy importante que tenemos en la Cámara, lo seguimos apoyando y le vemos futuro, por supuesto, le vemos futuro, pero hay que estudiarlo mucho, no es inmediato el fruto que vamos a ver ahí. Bueno, eso está todavía en una fase incipiente, hay unas 20.000 hectáreas más o menos que se vienen sembrando, se está prácticamente usando como campo experimental las chacras de los productores, están probando buenos resultados, buena expectativa, pero falta mucho trabajo de investigación, hay que desarrollar las variedades adecuadas para la región, porque es un ecosistema y condiciones de suelo y clima diferentes a la oriental, y es como cuando se comenzó hace 50 años el tema del cultivo del trigo. Era todo un desafío, hubo muchos tropiezos, pero a la larga con el conocimiento, la investigación, la tecnología se avanza y se logra. Hoy Paraguay es el único país exportador de trigo que produce en un clima subtropical, en otro lado no existe eso. Ojalá en el Chaco terminemos de consolidar lo antes posible y en los próximos años veamos una expansión de la agricultura, porque la mejor complementación es la agricultura con la ganadería en rotación para el mejor manejo del suelo y de las condiciones y de la propiedad. La campaña de soja para el año que viene, estamos viendo hasta ahora los mapas, las previsiones que tenemos climáticas son aceptables. Todavía no sabemos si va a ser una gran campaña, pero creemos que vamos a tener mejores lluvias escalonadas que de lo que tuvimos este año, y esperemos no sufrir los embates de esta sequía que tuvimos a inicios del 2019, fines del 2018. De esta crisis vamos a salir solamente trabajando y trabajando.
Entonces hay que generar las condiciones para que la gente trabaje en el campo, sobre todo para que vuelva a sembrar y pueda tener una buena cosecha y a partir de ahí iniciar la salida de la crisis. El productor es el hombre más confiado porque pone la semilla, pone todo su capital y espera después que el clima le ayude a la germinación y posterior desarrollo de la planta para hasta dar su fruto. Entonces confiamos, yo creo que se van a volver a plantar esas 3 millones de hectáreas. Había una parte que estaba en algo de duda, que son las tierras que están alquiladas, pero yo creo que entre arrendatario y arrendador van a poner el precio acorde a la situación actual y se va a poder seguir plantando. Hay que tener presente que la comercialización de estos commodities son la base fundamental de la economía de nuestro país. Un mal año para la agricultura es un mal año para la economía paraguaya, y esto se sentirá en los meses próximos.